Gracias, Michelle. ¿Me puedes oír? Sí, está bien. Dos preguntitas. Una, se puede hablar de las jugadas de Leo Campana y también el juego de Sergio Busquets cuando cogió la pelota rapidito, lo puso, entonces lo mandó para Farias. Si puedes hablar de esa jugada. ¿Y la de Leo Campana, Campana, del sí, partido que jugó? Sí, el partido jugó, Sí. entonces la jugada es particular de Bien. Busquets. Gracias. Creo que jugó un muy buen partido, independientemente de los goles que hizo, tuvo mucha participación en el juego, se asoció bien con Facundo y para un centro delantero llegar al gol siempre es importante. Él lo está haciendo con bastante continuidad, así que estamos contentos por él porque es un chico que trabaja muy bien. Y la jugada perdón. Y la jugada del tercer gol de Facundo, lo único que veo es que el árbitro cobró una falta, creo, y Bussi pone la pelota en el piso y juega rápido. No sé si hubo otra cosa, es lo único que alcanzo a ver desde el banco. Milad, and then Javier, and then Jaime. Tata, ¿cómo estás? Bien. Milad Soleimani para AB News. Bueno, vimos un partido bueno, no estaba Lionel Messi con nosotros, pero el equipo con mucha garra. Y te voy a decir algo de alguien, un colega tuyo, Bilardo decía, ganamos. Lo importante es ganar. Y yo lo vi bien al partido. Me gustaría que nos des a todos tu perspectiva de cómo viste el equipo. Yo al equipo durante alrededor de una hora lo vi muy bien, salvo los primeros minutos, pero más que nada porque sufrimos un gol en contra. Después los vi como siempre, bien en la circulación, bien encontrando espaldas, fuimos profundo. La realidad que el partido a la hora del segundo gol, el de Alan, nosotros deberíamos haber hecho el cuarto gol, tuvimos 3 o 4 situaciones para hacer ese cuarto gol y no lo cerramos, y después quedás con la imagen a lo mejor de los últimos 7 o 8 minutos, pero que no fue la realidad del partido. En líneas generales creo que nosotros lo ganamos muy bien. Y yo estoy muy contento, además del rendimiento del equipo, por Nico, por Stefanelli, hacía mucho que no jugaba, el esfuerzo que hizo, por Robbie Robinson, que hace mucho que no jugaba y el esfuerzo que hizo. La verdad es que nosotros teníamos dudas en cuanto a cuánto iban a aguantar, hicieron un gran esfuerzo, aguantaron muy bien, creo que jugaron muy buenos partidos los dos. Así que sí, esto creo que es un triunfo que más allá de los 3 puntos, y lo que todos estamos pensando respecto al playoff sí, playoff no, nos fortalece como grupo, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos un buen plantel, no solamente un buen equipo, un buen plantel, y podemos sacar partidos adelante como el de esta noche. Sí. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Se está dando la remontada. Ahora el equipo está a solo 6 puntos de la zona de clasificación. Se dio el resultado de DC United, 28-34. ¿Cuál de las sociedades del día de hoy, las sociedades obligatorias, le gustó a usted y qué no salió como usted había planeado? Nosotros normalmente no jugamos con media punta y hoy jugamos con media punta, y la sociedad Facundo Leo me pareció una muy buena sociedad. Después encontramos también muy buenos pases entre líneas tanto de Stefanelli como de Robinson, cuando se tiraban de posición de volante a posición de interior adelantado o atrasado, mejor dicho. Bueno, después hay otras sociedades como la de Bussi y Dixon que funciona. Nosotros esto ya está comprobado desde hace mucho tiempo. Si no me equivoco, es la primera vez que Tomás y Kamal juegan juntos en línea de 4. Y también cumplieron los dos. Así que yo en líneas generales me voy satisfecho. Me hubiera gustado controlar más el partido en los últimos 10 minutos. Pero bueno, es cierto que también siempre hay un poco de cansancio. Es cierto que cuando no lo terminas de cerrar el partido, como nosotros tuvimos oportunidades, como dije antes, de hacer el cuarto gol, el gol de Pulido los puso en partido, fue un golazo, y ahí empezamos sistemáticamente a retroceder. Ya no proponíamos salir jugando, sino tirar la pelota larga, y bueno, la verdad que fueron 10 minutos donde debimos sufrir, pero bueno, también
lo aprendimos y sufrimos y el rival no llegó al empate, así que valoramos mucho todo lo que ha pasado esta noche. Jaime Bernal. Sí. Buenas noches, felicitaciones por la victoria, Jaime Bernal de TUDN. ¿Qué tan importante, Tata, el partido contra New York? Lo fueron ganando aún sin Leo, entró Leo y lo terminé de definir, y hoy se gana un partido sin Leo. ¿Qué tan importante es para el grupo este tipo de victorias sin estar la principal figura del equipo? Bueno, nosotros lo que sabemos es que cuando él está en campo, todos somos mejores. Los que estamos adentro, los que están adentro, los que estamos afuera, y somos capaces de ganar cualquier tipo de partido. Dicho esto, para un grupo de futbolistas que trabaja tanto y que son compañeros del mejor jugador del mundo, cuando él no juega, también para ellos es reconfortante saber que pueden ganar. Y nosotros no es algo que... No es una disputa interna que tenemos si una cosa está bien o si la otra cosa está mal. El partido había que sacarlo adelante. Nosotros estábamos en condiciones de ganar. Yo les dije a ustedes ayer en conferencia que podíamos armar un buen equipo. Hay que considerar que se nos fueron, creo que 8 jugadores que no han estado. Y sin embargo, creo que además jugamos bien, y eso es lo más importante y lo que reconforta. Pero claro, para ellos sacar este tipo de partido, como aquel que bien mencionás de Red Bull, es muy importante porque bueno, nos sigue poniendo en carrera. Nosotros tratamos de pensar en el rival que nos toca, en el futuro, no tanto mirar para adelante, porque si uno tiene la posibilidad de acumular victorias, indudablemente que en la tabla va a ascender, así que la miraremos cuando corresponda. Ahora tenemos que seguir sacando partidos adelante porque hemos hecho 10 puntos de 12 y todavía estamos lejos, así que hay que seguir. Gerardo, Sí. buenas noches. Diego Suárez para La Bola Sport. Primero, felicitaciones por el triunfo. Sin duda, Facundo te está convenciendo en la semana para darle minutos en cancha, y el resultado está hoy con el gol del triunfo. Y otra cosita quería, si nos podés decir unas palabras con respecto al gol de Leo el jueves contra Ecuador, y si hablaste con el cuerpo técnico por el estado de salud de Leo. Gracias. No me parece prudente tener que hablar con el otro Leo entre partido y partido de selección. Ellos están en lo suyo, nosotros estamos en lo nuestro. Y el Leo jugador sabe que cuando está acá, cumple acá, y cuando está allá tiene que cumplir en la selección. Esto es tan viejo y desde hace tantos años que hace lo mismo. Entonces sí estamos al tanto de cuando le tocó ser sustituido y cómo estaba, y si se quiere, sobre todo saber de la gravedad o no de la situación, y evidentemente no lo es. Y lo que hizo, bueno, en lugar de ser una película de, no sé, de Hollywood o de Miami, es una película de Buenos Aires, lo de siempre, ¿no? Está, sí, un capítulo más, otra película diferente, lo que quiera, pero sigue siendo exactamente lo mismo, con una u otra camiseta. Es lo mismo desde hace 18 años, 17, 20, no sé. Y lo de bueno, a ver, yo sé que a veces tener respuestas de jugadores nuevos y tan jóvenes tan pronto es difícil, pero ustedes no se olviden que Facundo, Tomás y Diego vinieron como refuerzos nuestros. Es decir, yo sé que lo más importante es Leo, es Sergio y es Jordi, pero ellos son tres figuras muy importantes, 2 del fútbol argentino y 1 del fútbol paraguayo. Diego jugó el otro día con 20 años en la inauguración de la eliminatoria. Y entonces, si yo te dijera que me sorprende, no sería justo. La verdad es que yo espero esto de Facundo porque él lo ha hecho en el fútbol argentino, con todo lo friccionado que es, está muy bien físicamente, y la verdad es que está rindiendo tal cual nosotros lo esperábamos. Last 2 questions, we'll go here in green and then over there. Tata, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Machado de Globo Esporte Brasil. Mi pregunta hoy será sobre una noticia que circula mucho en Brasil. El nombre del delantero Luis Suárez suele estar vinculado a Inter Miami. La dirección, ya le ha dado algo
Y yo quería saber si el delantero será jugador de Inter Miami en la próxima temporada. Bueno, el tema de Luis, se terminó el 2 de agosto, el 2 o el 3 de agosto. Hasta esa fecha estuvimos atentos. A partir del 2 o el 3 de agosto ya no nos ocupamos más del tema y en todo caso nos volveremos a ocupar a partir de cuando nos toque quedar fuera de la liga. Es decir, en el mientras tanto, Luis estará tratando de hacerlo mejor en Gremio y nosotros tratando de hacerlo mejor acá. Last question. Hoy, perdón. Bien. Hola, Tata. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, perdón. Bueno, mi nombre es Pina, soy argentina y la verdad es que yo quiero decir que el Inter Miami está revolucionando y está creando una historia en lo que es el fútbol de los Estados Unidos. ¿Cómo te sentís vos? Que sabés que sos parte, igual que David Beckham, primero que él fue al que convocaron primero, ahora vos, después Messi, y todo lo que va a venir de aquí. Y eso no te hace temblar a veces las piernas cada vez que vas a un partido y sabés que el mundo entero está mirando todo lo que está pasando en el Inter Miami y esto revolucionando completamente los Estados Unidos con respecto al amor que están creando ustedes en el fútbol? Bueno, en alguna oportunidad yo dije, cuando un entrenador llega a un lugar y recibe los jugadores que recibe y recibe los refuerzos pedidos, después solamente queda trabajar, porque si no, a veces estamos tentados los entrenadores a encontrar la excusa en los jugadores que no nos trajeron. Y la verdad es que yo tengo exactamente los jugadores, y no hablo por Leo, por Busi, por Jordi, porque ellos venían conmigo o con cualquiera, pero sí por los otros 3 chicos. Y entonces, bueno, nosotros teníamos que ponernos a trabajar a contrarreloj, porque no era solamente para esto que está pasando en la Liga, sino también para la League Cup y para la Copa, exactamente lo mismo. Y somos conscientes, sí, de lo que pasa y creo que acá hay un estandarte y un emblema que es Leo. Obviamente sabemos del esfuerzo de David, de José, de Jorge, de Chris, de Nicky. Ellos también son grandes responsables de que Leo esté acá. Pero el gran artífice, el abanderado de todo esto es Leo. Y el resto, incluido el cuerpo técnico, incluido yo, nos encolumnamos y seguramente disfrutamos hasta ahora, como nos está tocando disfrutar, y si en algún momento nos tocará acompañar a un momento que no sea bueno, también lo haremos, pero disfrutamos de participar. Viste que las películas tienen actor principal, actor de reparto. Bueno, nosotros somos actores de reparto que estamos disfrutando. Gracias, Tata. Bien. Gracias, Tata. We'll be back with... Sí, ¿cómo está? Ante una racha de partidos ganados, igualmente con la presencia de Leo y ante la ausencia de él, ¿sentís que hoy hubo una muestra de carácter del equipo o hubo un planteo estratégico realmente? No, lo que pasa es que, es decir, muchos de los chicos que jugaron hoy, hasta hace 2 meses atrás jugaban de titular, o sea, les faltaba minutos. La duda que podíamos tener nosotros era cómo iba a responder el físico de ellos, y respondieron bien y entonces pasó lo que pasó en el partido.